Miguel Ángel Rubio es escritor, es poeta, es profesor, como estamos escuchando, y además ha sido activista político ya desde hace algunos años en la zona cafetera. Nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar acerca de este libro. Hay una pregunta que siempre nos hacemos los creadores de contenido y los lectores y es ¿qué leer, cierto? ¿Qué estamos leyendo? Y por eso hoy quisiéramos recomendar la lectura tan importante de este manual, que entre otras cosas ha sido cancelado en diferentes espacios. Y con eso quisiera empezar, Miguel Ángel. ¿Por qué cree usted que se está cancelando el texto de Agustín Laje, Generación Idiota? Bueno, buenas noches, Hernán. Muchas gracias siempre por los espacios propicios para este tipo de discusiones literarias y sobre libros y cultura. Y un saludo a todos los que se han conectado. Nuevamente les pido que me disculpen por no poderme ver cara a cara con ellos, pero TikTok me tiene bloqueada la opción de cámara porque no tengo tal cantidad de seguidores como tú. ¿Por qué se bloquea? Digo, ¿por qué hay cancelación de las conferencias de Agustín Laje, no solamente de Generación Idiota, sino de Batalla Cultural y de las conferencias de Agustín? Porque, pues primero, son conferencias que tienen un claro tinte ideológico de derecha y pues Latinoamérica está hoy en una órbita en su mayoría progresista y de izquierda. Y una cosa es el progresismo en el poder solicitando y pidiendo democracia y pidiendo ser escuchados y pidiendo ser aceptados, pero cuando llegan al poder, pues hacen exactamente lo mismo que hacían las derechas cuando estaban en el poder, cancelan, eh, censuran y atacan al que piensa distinto. Para el caso puntual de Colombia, se dio especialmente en la Universidad Javeriana, que ha sido una universidad de tradición liberal, de tradición jesuita y de tradición progresista, eh, pues cancelar un autor que llega con posturas incómodas en contra de la comunidad LGBTIQ+, en contra del feminismo de tercera ola, en contra del aborto, claramente de derecha y bueno, en fin, poniendo en entredicho con un libro muy bien escrito todos los postulados del progresismo. Entonces, eso supone un peligro para que esos postulados se mantengan. Es decir, uno llegaría a pensar, bueno, son tan débiles esos postulados que no aguantan un debate con Agustín Laje, que no aguantan un debate con Nicolás Márquez, ¿cierto? Eh, y pues, digamos, para quienes estamos en el espectro de izquierda y estamos migrando al centro, ¿sí? Hacia el centro y hacia la centroderecha, nos da a entender que en efecto es una ideología basada en criterios bastante débiles, le falta mucho por solidificarse, pero sobre todo le falta mucho a la izquierda por aprender a escuchar aquello que no le gusta o aquello que le genera urticaria. Entonces, digamos, esas son como las razones fundamentales por las que este libro se cancela, pero al cancelarlo, Hernán, la paradoja es, le hicieron un grandísimo favor porque lo cancelan en la Javeriana, pero es un hit. Es decir, fue el autor más visitado y el autor que más llenó en la Feria del Libro de Bogotá, que era al otro día de su conferencia en la Javeriana. Entonces, digamos, la torpeza del progresismo de cancelar a un autor que viene con una postura ideológica incómoda, lo que hace es potenciar la publicidad y termina siendo contraproducente para los censuradores. Así es, Miguel Ángel. Pues yo quiero confesar aquí al aire, ya tenemos casi, estamos llegando a los 1000 likes, tenemos 928 likes. Le quiero pedir el favor muy especial a quienes nos ven que compartan este directo una vez que estamos discutiendo temas muy interesantes y de suma importancia además para lo que podría venir en términos políticos para el país. Pero quiero confesar que este libro llegó a mí gracias precisamente a Miguel Ángel Rubio, una vez que publicó en uno de sus estados en algún momento que era el mejor libro que había leído en los últimos días. Y Miguel siempre ha sido para mí un referente académico muy importante. Máxime cuando está compartiendo libros, precisamente como él lo menciona,
de una ideología no precisamente de izquierda. Eso me llamó muchísimo la atención y por eso corrí a comprarlo y efectivamente no se equivocaba. Era sin duda, ha sido también para mí sin duda uno de los mejores libros que he leído en los últimos días, tanto que le estoy haciendo el audiolibro. Ya tenemos la introducción grabada completa y subida a YouTube y a diferentes plataformas de audio, no en TikTok, porque y elevé la consulta directamente a TikTok para ver si podíamos compartir fracciones de esas porciones de, completas de audiolibros sin tener problemas de derechos de autor. El libro se llama Lilian, eh, Generación Idiota, de Agustín Laje, y ya Miguel nos va a contar de qué se trata, pero quisiera, antes de entrar en materia sobre el texto, Miguel, quisiera profundizar precisamente en lo que acabo de decir. Porque una persona como vos que ha leído suficientes textos, diría yo, más que suficientes, ¿por qué en ese momento decías que este texto era de lo mejor que habías leído recientemente, sabiendo yo que habías leído muchas cosas en el tiempo reciente? Primero porque es un libro valiente y es un autor arrojado, digamos. Agustín Laje es un hombre en edad menor que tú y yo, tiene apenas 35 años, y uno pensaría que un politólogo de 35 años, magíster en filosofía, se va a suscribir como todos los demás al progresismo o a la ola socialista e izquierda de América Latina, y lo que hace es precisamente suscribirse a la ideología contraria, a una derecha crítica, a una derecha culta, a una derecha ilustrada. Y entonces, a partir de ese postulado de la derecha culta, la derecha ilustrada, la derecha lectora, mm, patea la lonchera de todos los planteamientos del progresismo y de la izquierda actuales. Entonces, atreverse primero a criticar el feminismo, por ejemplo, eh, y te lo pongo de esta manera. Voy a usar un ejemplo de algo que está pasando en Colombia supremamente grave hoy, y el feminismo se ha hecho los de la vista gorda. Es, por ejemplo, hay una gran indignación por un ataque montado de una precandidata a la alcaldía de Cali, que le descubrieron un montaje en la que ella está en la calle haciendo campaña y pasa un tipo y le grita que las mujeres deben estar en la casa, y las feministas se indignan con todo eso, pero no hay una indignación del movimiento feminista por el trato a la niñera de la jefe de despacho del presidente, ¿sí? Digamos, cuando el feminismo en el poder la embarra, entonces el feminismo se calla, pero cuando el feminismo que no está en el poder la embarra, entonces sí salen indignadas. Eso supone la debilidad eh, de la misma ideología, y lo que hace Agustín Laje es evidenciar a través de técnicas de argumentación filosófica muy sólidas y muy bien estructuradas, de datos duros y reales, y una prosa y una pluma directa a la yugular, como nos gusta a nosotros, patear el tablero de esos postulados y demostrar que están llenos de fisuras, y que por esas fisuras, digamos, es un libro profético porque mmm, pocos meses después de que sale ese libro, eh, por ejemplo, pierde la izquierda en España, ¿cierto? Eh, pierde Boric el plebiscito en Chile. Y si uno se pone a mirar las razones por las que pierden, es porque el debate de la izquierda dejó de ser un debate económico, un debate sobre las relaciones laborales y de poder y las relaciones económicas, y pasa a ser un debate emocional, un debate sexual, un debate moral, y en eso la izquierda es muy débil. Entonces, por eso el libro tiene la fortaleza y el arrojo y la contundencia argumentativa que demuestra, porque pues lo que hace es mostrar la fisura de esa pared llamada progresismo, y por ahí se mete él a acabar de derrumbarla con un mazo de destruye paredes construido de argumentación filosófica. Es decir, es uno de los pocos autores de derecha que uno sabe que se ha leído toda la filosofía de izquierda. Es absolutamente increíble, porque él, para poder contraargumentarle a la izquierda, se leyó los autores de izquierda: Gramsci, Marx,
Engels, bueno, todos los grandes autores clásicos los leyó, los estudió y los patea en el libro. Así es, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo y es precisamente la reflexión que yo he tratado de hacer a través de TikTok en múltiples ocasiones y es que cuando vamos a oponernos a algo, pues lo primero es que debemos conocer ese algo. Nada peor que las personas, por ejemplo, que se oponen a un texto como la Biblia, pero nunca han leído la Biblia, ¿cierto? Entonces se pregunta uno, ¿realmente a qué se están oponiendo? Pero bueno, sin irnos por las ramas, Miguel Ángel, ¿qué cree usted que impulsó a un académico como Agustín Laje a escribir este texto, Generación Idiota? No, su postura ideológica muy clara. Él arranca diciendo en el libro que es de derecha y el capítulo final del libro, que tú ya lo leíste, es una proclama libertaria sobre la nueva derecha. O sea, él en el último libro esboza la propuesta que para él es la nueva derecha en el mundo. Entonces es claramente una defensa de su postura ideológica de derecha eh, a través del filtro de la filosofía y de la politología. Entonces, la motivación queda explícitamente clara en el libro y queda explícitamente clara en Batalla Cultural, que es el segundo libro de Agustín Laje que estoy leyendo. E incluso Batalla Cultural es mucho más amplio que Generación Idiota porque Batalla Cultural tiene el subtítulo de Reflexiones críticas para una nueva derecha. Entonces, digamos que podríamos decir que Batalla Cultural es la primera parte y Generación Idiota es como la segunda parte, donde él lo que hace es criticar el adolescentrismo de la sociedad actual y de la derecha. Contextualicemos a Eso las es el personas tema. porque muchos que nos están viendo, muchos de los que nos están viendo cuando leen, cuando escuchan este título, Miguel Ángel, Generación Idiota, pues ellos lo primero que se imaginan es precisamente esa connotación negativa que tiene la palabra idiota, ¿cierto? Que es como algo peyorativo, algo insultante, ¿cierto? Pero Agustín es muy claro en su definición de idiota, de cómo él va a abordar el término idiota desde el principio de su libro. ¿Sería posible que nos contextualices frente a eso? ¿A qué se refiere él por generación idiota o generación de idiotas? Es una generación ensimismada, es una generación que solamente mira su ombligo y el mundo gira en torno a su ombligo, a sus deseos, a sus prioridades y se olvida de los asuntos de lo público, ¿sí? La política siempre fue preocuparse de lo público, la economía, la salud, el trabajo, la educación, la infraestructura de los países, ¿sí? El progreso, el bienestar. Y hoy pues tenemos unas leyes como por ejemplo las leyes eh, del feminismo en España que lo que están es complaciendo los caprichos y las posturas de un feminismo que no está haciendo una lectura política sino emocional y una lectura ombliguista de sí mismos. Entonces, cuando lo que se pide es que el Estado, desde el sistema de salud, subsidie el cambio y la operación de reasignación de sexo en el plano obligatorio de salud. Eso no tiene sentido por el hecho de que es una elección libre de quien eh, decide dejar de ser o de percibirse hombre por autopercibirse mujer, por darle el ejemplo más común, pues es una elección particular. El Estado no tiene por qué garantizar las elecciones y las autonomías particulares de nadie. Eso siempre fue un ámbito de lo íntimo, ¿sí? Un ámbito de lo personal. A nadie nunca le importó con quién te acostabas tú, con quién no te acostabas tú, o cómo te autopercibías o no. Lo grave, y la historia lo demuestra, es cuando eso escala a la esfera de lo público y a la esfera de lo gubernamental. Valga recordar, y Agustín de pronto lo omite, el tema del transgenerismo y el tema de la transexualidad es muy antigua. Hay una gran historia del emperador Heliogábalo, que fue declarado interdicto para gobernar el imperio. Lo gobernaba realmente su abuela a través de él, porque pues Heliogábalo salía por las calles de Roma, el imperio, ataviado de mujer y en una ceremonia pública se casa con su áuriga, él ataviado de mujer. Eso generó un escándalo
moral y un escándalo público en la Roma imperial y fue declarado interdicto. Digamos, podríamos hablar de que hay una pretensión de un gobierno a lo Eliogábalo, donde esos asuntos de lo público terminan siendo secundarios y lo que se privilegia es el asunto íntimo y personal, pues que no tendría por qué escalar al momento de tomar decisiones en la política. Esa es la principal crítica. Entonces, el idiota viene de idios, es el que está ensimismado, el que está metido en sí mismo, el que el tema de lo público, las discusiones de la polis, las discusiones del bienestar social, la discusión pública, no le interesa. Le interesa es mirar su ombligo, no me jodan, no me molesten, pero resulta que hoy es importante y estamos en primera línea del debate si un dinosaurio que canta en una película como Mario Bros, en una canción, a un personaje ficcional que es una princesa, arman todo un escándalo que porque es una canción machista, pero pues alaban a Bad Bunny cuando sale disfrazada de mujer, que además salió horrible, hablando de una hipersexualización de la mujer. Entonces, pues mira el nivel digamos, de disertación, o sea, arman toda una disertación emocional por una canción de un dinosaurio pendejo, de una película de muñequitos, pero se quedan calladas ante una canción evidentemente ofensiva, evidentemente sexista como la de Bad Bunny. En eso estamos entonces. Muy bien, Miguel Ángel, se te escucha un ruido de fondo, no sé si es no sé si es como un ventilador o algo. Eh, ahí paró. Hola, hola. Ya, perfecto. Ya se limpió el sonido. Perfecto. Muy bien. Muy buena ilustración. Vamos a escuchar, para los que no conocen, vamos a escuchar una intervención de Agustín, una intervención corta que tenemos por aquí. Eh, Esa manera para hacer propaganda política mientras está llorando por todos lados. Llora porque es de color, llora porque es mujer, llora porque hay que hablar con la E para que ella esté contenta, llora porque supuestamente es pobre hasta que se le... Porque, mani, toda esta gente defienden ciertas agendas, por ejemplo la agenda de la... Esta gente es defensora. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren. Yo recién te dije, Irene Montero fue a Argentina. Bueno, y en Argentina repitió lo mismo que dijo acá frente a los medios, que es que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, con 12 años. Que ellos, y acá salió un obispo lamentable, escandaloso, a decir que en verdad no fue lo que quiso decir, que no prejuzguemos porque quizás quiso decir otra cosa. Mentira, porque si hubiese querido decir otra cosa, se hubiera retractado en el momento y no hubiese ido a Argentina a repetir exactamente lo mismo. Independientemente de cuál sea su familia. Muy bien, Miguel Ángel. Ese es Agustín Laje para todos los que no lo han identificado. Con seguridad aquí ya tenemos una ilustración un poco más clara de quién es Agustín Laje. ¿Qué opinión le merece a usted la respuesta o la opinión que él tiene sobre Francia Márquez, por ejemplo, que es de lo local? Y por qué no también sobre Irene Montero, que yo sé que usted también está muy informado sobre la política española, Miguel Ángel. Bueno, sobre Francia yo tengo una postura 50-50, digamos. Mm, el hecho de que haya leído a Laje no quiere decir que esté en el conjunto de su obra totalmente de acuerdo. Francia representa en la política colombiana un paso grande de las comunidades negras y afrocolombianas. Es negar la exclusión histórica pues es un error político, ¿sí? Y Francia, en una batalla electoral y democrática real, pues la sacó 1 millón de votos en una consulta cuando nadie daba un peso por ella y logra ser la vicepresidente de Petro. Ese mérito hay que reconocerse, ¿sí? Digamos, eso no se puede desconocer como un gran logro político y un gran ascenso de la gente negra de Colombia eh, al poder político en Colombia, en el país. Ya desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de ciertas posturas, desde el punto de vista de decisiones que ha tomado,
pues sí se evidencia, digamos, un discurso progresista muy débil, una incapacidad para gobernar, una incapacidad para entender que Colombia no es solamente el Pacífico y la gente negra, que en Colombia también hay gente mestiza, blanca, indígenas, hay gente de derecha, hay gente de izquierda y hay que gobernar para todos, ¿sí? Entonces, eso digamos es la postura 50-50. Entonces, y claro, Agustín tiene razón un poco en el hecho de que sí, aún en el poder, aún siendo ya vicepresidente, sigue habiendo un discurso victimizador y victimizante de parte de ella, cuando lo que debería de ser en el poder es precisamente la primer vicepresidente negra de Colombia, estar trabajando con el hombro partido para sacar adelante a su gente, para sacar adelante el litoral pacífico colombiano. Entonces, hay hay un despecho, un gran despecho en muchos sectores de izquierda, porque se esperaba mucho de Francia y realmente pues termina siendo un desastre en términos de que no se le ve un futuro político distinto a ser vicepresidente. Yo siempre dije que Francia nunca debió haber aceptado la propuesta de ser vicepresidente. Si hubiera quedado por fuera de ese cargo, quizás hoy sería la punta de lanza de la izquierda y no tendría las presiones políticas que tiene para su discurso. Pero pues aceptó la propuesta y está allí, ¿cierto? La tradición nos dice en Colombia que desde que hay vicepresidente esos nunca llegan a ser presidentes. Se quemó de la calle, se quemó Pacho Santos, se quemó Germán Vargas Vargalleras. Lleras, y se va a quemar Francia en el 26 cuando salga. Mm, Esa es, digamos, mi postura frente al tema del AGE. Y el tema de Irene Montero, pues yo no soy conocedor a profundidad de la política española, pero sí creo que Irene Montero se ha equivocado en dos leyes importantísimas en España, que son la ley del sí y solo sí, la ley del sexo consensuado, una ley un poco absurda, y la ley, tú que estás en Europa, la conoces mucho más a profundidad, y la ley trans, que son, digamos, esas dos fisuras morales de la sociedad española, la que hace que se le caiga la estantería a Pedro Sánchez. Digamos, ni siquiera fue el manejo de lo económico o el manejo o el manejo de otros asuntos de lo público, sino que fue la prevalencia, digamos. El Estado lo que hace es darle una prioridad total a ese discurso y pues además a Irene Montero no le quedaba nada bien defender muchas posturas políticas siendo la esposa del presidente de uno de los principales partidos de izquierda, de Pablo Iglesias, pues ahí había, digamos, incluso conflicto de intereses políticos y éticos. Entonces, ahí hay una situación bastante compleja del progresismo, ¿cierto? Entonces, son como esas dos posturas que podría decirte frente al tema de Francia Márquez y de Irene Montero. Muy bien, volviendo al tema del libro, Miguel Ángel, recordemos que estamos con Miguel Ángel Rubio haciendo un análisis sobre el libro Generación de Idiotas o Generación Idiota de Agustín Laje, que justo ya lo encontré, se me había perdido, por aquí lo tenemos para los que estén interesados. Miguel Ángel es poeta, es columnista, es docente, con una gran trayectoria en la zona del eje cafetero, y los invito además a que sigan su cuenta aquí en TikTok. Y nos está ayudando a reseñar este libro. Miguel Ángel, volviendo al tema, ¿consideras que la obsesión de la sociedad con la tecnología ha llevado a la generación actual a convertirse precisamente en lo que Laje denominó generación idiota? Esa es una reflexión muy profunda, Hernán. Mm, digamos, antes de Twitter, antes de Facebook, antes de Instagram, antes de TikTok, había una reflexión política, ¿cierto? Esa lentitud de Kundera en su literatura, o sea, Kundera te obliga a leer despacio, con calma, a rumiar cada palabra. No, hoy el presidente se levanta de mal genio y se va a lanzar en ristra contra los periodistas. Te pongo el ejemplo, una funcionaria de altísimo nivel en el gobierno ayer le dictaron 5 días de arresto domiciliario porque en un Twitter apresurado eh,
se fue contra una universidad pública del país y le tocó retractarse. Entonces, pues queda muy mal que funcionarios del gobierno estén hoy retractándose por estupideces que dicen por no pensar y por no tener paciencia y calma. Entonces las redes sociales, que son muy buenas y que, digamos, hoy nos acercan, es decir, tú estás en Irlanda y yo estoy aquí a Risaralda, podemos conversar de tú a tú, pues también tienen digamos, el leviatán de la inmediatez, y como hay inmediatez no hay pensamiento, no hay reflexión, y al no haber reflexión hay torpeza en la argumentación. Entonces, eh, eh, Gustavo Petro es un obsesivo del Twitter, es un obsesivo de las redes, y no se mide en decir lo que dice. Lo mismo Álvaro Uribe, ¿cierto? Es decir, son tan irresponsables el uno como el otro. Son obsesivos de una cosa que uno podría llamar la twitterocracia, es decir, la democracia a través de Twitter, ¿sí? O la Twitter gobernanza. Entonces, el presidente va dando órdenes por Twitter como si eso fuera un documento legal, y entonces el resto qué, y el país se confunde, y a los 5 minutos saca otro Twitter contradiciendo lo que acaba de decir, y en eso se basa hoy en la sociedad, en lo que digan las redes sociales es palabra de Dios, y dónde quedó la paciencia, la calma, la temperancia, la reflexión, ¿sí? Mm, yo me he resistido un poco también al tema de monetizar las redes sociales, porque pues es precisamente por esa calma y esa temperancia la que me la sigo jugando, ¿sí? Tú eres más hábil en eso y pues has sido exitoso en ese sentido, pero manteniendo la esencia del pensar, ¿sí? Y del tamizar por el pensamiento las ideas antes de expresarlas en redes sociales. Entonces, sí debe haber hoy la responsabilidad ética de los medios ya no pasa por la televisión y la prensa escrita, sino por lo que se dice en redes sociales. Claro, porque asimismo hay muchos medios también que van a la ligereza y hoy vemos lo que no se veía antes y era medios de talla nacional que antes se cuidaban mucho, retractándose por información imprecisa. Lo vimos, por ejemplo, con El Tiempo la semana pasada, que les tocó retractarse porque tomaron las cosas a la ligera y cometieron una imprecisión de fondo muy importante precisamente con el presidente. De manera que estoy de acuerdo con vos. Y eso en el libro Agustín lo llama como los dispositivos de idiotización, Ujú, ¿cierto? claro. Cómo entendemos entonces este concepto al que él menciona de esa manera, dispositivos de idiotización? Él de hecho pone algunos ejemplos de cómo lo que en inglés llamamos couch potato, que es cuando pasamos todo el día frente a un dispositivo, sea viendo televisión o sea deslizando sin sacar el mayor provecho del tiempo. Hay una situación, yo cuando enseñaba literatura y llegábamos a literatura del Renacimiento, eh, siempre arranco mis clases con un cuadro que para mí es emblemático, que es Las Meninas de Velázquez. Yo sé que tú lo conoces y lo tienes en tu mente con solo nombrártelo. Yo pongo ese cuadro y hago que mis estudiantes describan lo que ven ahí. Y empiezan a describir que ven un perrito y ven unas niñas y ven un tipo que está pintando en un lienzo. Y arranco diciendo, mis queridos chicos, ustedes no son los inventores de la selfie. Están frente a la primer selfie de la historia, hecha a punta de pincel y paleta. Y les explico por qué. Porque Velázquez está pintando lo que ustedes están viendo. Sí, digamos, la genialidad de Velázquez en el manejo y el dominio de la perspectiva de la imagen que permite el Renacimiento, ¿sí? Él creó la primer selfie de la historia sin saber que lo que estaba creando. ¿A qué me quiero referir con esto? A que los dispositivos de idiotización hablan del yo, únicamente yo y solamente yo, ¿sí? Entonces, la selfie comiéndome unos espaguetis, la selfie comiéndome una hamburguesa, la típica selfie de todo el que se va de paseo y se toma la foto en el letrero de una ciudad. Tengo que estar contando todas las cosas de mi vida permanentemente. Si me tomo una cerveza y no le tomo la foto a la cerveza, entonces mi vida no tiene sentido. Si estoy en un viaje y se me descarga el celular, no me van a creer que estuve en Egipto, ¿cierto?
Es una necesidad de hiperinformar, es una necesidad del chisme permanente que lo que hace es que la gente deje de pensar las cosas de la vida y la pasen también por el tamiz de, por ejemplo, el periodismo está en crisis, en una profunda crisis desde que los influencers se tomaron la tribuna de la opinión política y entonces la izquierda se viene cuando sale este pelmazo de Notiparaco, ¿cómo es que se llama? Mm, se me olvida el nombre. Leve Ahí hay Rincón. varios, porque hay Leve una Rincón, chica que por se... ejemplo. O Hay Lali, una... que son Lalis personas es una, ahí está también Alejandra, que es otra, y creo que que, Levi Rincón también pertenece a Notiparaco. sí, sobre todo Levi Rincón, que denigra totalmente del oficio del periodismo serio, ¿sí? Y su éxito no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Entonces no baja. eh, eh, Uno podría casi que, si tuviera un hijo de putómetro, cuántas veces en un minuto dice hijo de puta, o cuántas en un minuto dice marica, ¿cierto? Y me disculpará TikTok si uso las palabras, pero es necesario decirlo para que los oyentes y los que siguen sepan a qué nivel de periodismo estamos llegando con los influencers. O cuando mm, una influencer va a una estación de Transmilenio y la daña solamente por tener likes y seguidores. Entonces hacen cualquier clase de idiotez frente a eso. Y esa idiotez, Hernán, y me permito hacer un paréntesis, se ha trasladado al arte. Entonces hoy un tipo en un museo europeo pone un banano en una pared pegado con una cinta y cobra N $1000 por esa obra. Hay un autor un supuesto escultor italiano que vende vacío, pues, expone vacío en el museo. Ese amparte, lo que lo llama muy bien Avelina Lesper, que les recomiendo que se lean el libro El fraude del arte moderno, mm, es lo que ella es un traslape de esa debilidad ideológica del progresismo a las artes plásticas y visuales, ¿sí? Entonces mira que cada vez van teniendo más terreno, empezaron teniendo un terreno emocional, un terreno social, hoy tienen un terreno político y ya tienen, y empezaron tomándose un terreno artístico, es decir, el progresismo empezó en el arte, pero como el arte no vende, no es taquillero, a nadie le importó y hoy ya van tomándose la política y ya van tomándose la religión y bueno, cada vez vamos teniendo esa inmersión de ese tipo de posturas en la sociedad de manera muy fuerte y no se encuentra una salida posible a ponerle un poco la talanquera al asunto. De acuerdo, ayer tuve la oportunidad de ver un podcast de María Jimena Duzán en el que ella estaba con dos panelistas, una periodista, profesora de periodismo de nombre Olga, no recuerdo el apellido, y el youtuber que antes ejercía en los medios de apellido Cortés, de él no recuerdo el nombre, y precisamente el análisis era ese, cómo el periodismo ha cambiado. Ellos, a mi juicio, caen en un error y es que cancelan las nuevas formas de hacer periodismo. Y dicen que lo que hoy se hace no es periodismo. Y yo pienso que es muy importante, sí, reflexionar sobre el tema, porque coincidimos en que el periodismo investigativo pareciera estar en vía de extinción. Pero la discusión yo la estaba sosteniendo con un antropólogo y a la conclusión que yo llegué es que hoy, precisamente con la inmediatez de las redes sociales, lo que es noticia en estos momentos deja de serlo en media hora. Entonces, los medios nacionales, precisamente que tienen que vivir de la pauta y que son financiados, porque eso queramos o no son empresas, pues tienen que atacar la inmediatez porque si no se van a quedar por fuera. Y estamos de otro lado los creadores de contenido que de una u otra manera hemos ido construyendo un nicho que no necesitamos financiación, que lo hacemos simplemente, en el caso mío yo lo hago porque me gusta, me he rehusado siempre a recibir pauta y a recibir financiación de alguien porque considero que en ese momento perdería la independencia. Entonces nosotros no tenemos nada que perder y eso ha hecho que el periodismo de investigación pase a segundo plano.
precisamente porque ya no, anteriormente se podían tomar el tiempo de acudir a los principios del periodismo, ¿cierto? Y de mirar la fuente y contrastarla con una contrafuente y desplegar todo un equipo investigativo para que vayan, miren, contrasten, etcétera. Y hoy en día las redes sociales no lo permiten, porque como dicen por ahí en uno de los noticieros, el periodista soy yo. Así que yo creo que es súper válida la reflexión y bueno, como tú dices, se ha trasladado al arte, pero también se ha trasladado a la educación y también se ha trasladado yo creo que a todas las áreas del conocimiento y es precisamente cómo las tecnologías están cambiando la forma como hacemos o la forma como vivimos. De hecho, el span de atención que anteriormente estaba en 15 minutos, hoy está en 3 y el porcentaje de retención de información que anteriormente era muy superior, hoy está en 2%. Así que es toda una reflexión de a dónde nos van a llevar entonces estas redes sociales. Lo que él colocó él denominó en su libro nuevamente, Generación Idiota. Estamos reseñando este libro con Miguel Ángel Rubio, escritor y poeta pereirano o manizaleño. Miguel, cuénteme, a ver, yo sé que usted nació en Manizales, pero quiere mucho a Pereira, entonces no sé cómo decirle. Pereiraleño. Pereiraleño, perfecto. Entonces Miguel nos está ayudando aquí con la reseña precisamente desde Apía Risaralda. Muy bien, Digamos, Miguel. digamos también para dirimir un poco esa discusión tonta de cuál ciudad es mejor cuando, digamos, son ciudades que tienen todo en común y tienen una ligazón histórica indiscutible. Entonces yo digo que soy pereiraleño y a mis amigos de Pereira les da urticaria y a mi familia de Manizales también, pero me importa un carajo. Esa está buena. Yo también tengo familia en Manizales y lo mismo, la misma discusión. Miguel Ángel, cómo se aborda la hipersexualización en el texto? Cómo las ves? Yo sé que la relaciona con las redes sociales, por ejemplo, y usted que está precisamente en la educación, bueno, ahorita está en la educación de adultos, pero usted que está en esas esferas, ¿cómo ve el tema ya llevado al contexto y a la realidad? Hermano, eso es un tema complicado. Lo primero que tenemos que decir es que la primera gran hipersexualización de los niños y de los menores de edad pasa por la música, ¿sí? Lo que se escucha en las calles de la ciudad, de una ciudad como Pereira, que es una ciudad muy pequeña, en el centro o en los barrios populares, es reggaetón y música de despecho por todas partes, con unas letras bastante sexualizadoras todas, cuando no es que son letras muy machistas en contra de la mujer e incluso en contra, letras que hablan directamente de la eliminación física de la mujer. Hay por ahí una canción que dice, ¿por qué eres tan tirana? Con el que sabe amarte debía de matarte, ¿cierto? Y eso suena a todo taco en los barrios de Pereira, a todo taco para los que son de otro país, a todo volumen, pues eso lo escuchan los niños mientras se montan en la buseta cuando van para el colegio, o en el Uber que los lleva a la escuela, o en el carro del papá que le gusta esa música. Entonces, empecemos por ahí. Lo segundo, hay una hipersexualización muy interesante que la toca Agustín, y es que cada vez más los papás quieren parecerse a los muchachos y a los niños y no quieren parecer papás. Entonces, uno ya ve papas de 30, 35 años vistiéndose como muchachos adolescentes, ¿sí? Asumiendo comportamientos adolescentes, asumiendo sí, comportamientos adolescentristas que también hipersexualizan. Entonces visten a la hija igualita a la mamá, o la mamá se pone las mismas minifaldas de la niña que está entrando a la adolescencia, pues bueno, digamos, eh, esa hipersexualización es absolutamente clara en la sociedad. Pregunta por aquí que soy Miguel Ángel de los de FECODE. No, no estoy afiliado a FECODE. Para que le quede claro a Gladicta Silva, no La- soy de FECODE, ni soy profesor del magisterio, ni soy profesor del sector público. bueno, yo no quería responder al aire porque no era el espacio, pero bueno, les recuerdo que si Miguel Ángel fuera de FECODE,
no me hubiera concedido la entrevista. No creo que alguien de FICOBES me la vaya a conceder. Hago, Entonces, hago, hago ese paréntesis. eh, entonces es eso, Hernán. La hipersexualización de la niñez está permanentemente en los medios de comunicación, cuando no es que está en las redes sociales. En TikTok, por ejemplo, es evidente, es decir, mientras a ti te censuran un video contra el feminismo, TikTok está permitiendo 50, 60 videos de mujeres que salen mostrando su cuerpo de manera abierta en TikTok sin restricción para menores. Entonces, pues de cuando acá es más grave pensar que mostrar el cuerpo, ¿sí? Debería haber allí un equilibrio y evidenciarle eso a una persona que ha estado en el feminismo, pues es mucho más grave. De acuerdo, sí, la hipersexualización y esa hipersexualización como la describe Miguel Ángel está permeando inclusive los países europeos. Y lo hablo puntualmente desde un género musical como el reggaetón, por ejemplo, que contribuye bastante desde las letras a la hipersexualización. Recordemos la canción tan controvertida, creo que el año pasado de las Cuatro Babies, creo que de Maluma. Yo la verdad es que no escucho reggaetón, pero sí participé un poco de ese debate porque me pareció una letra muy pesada. Y realmente en España, por ejemplo, es una canción que está en el top 10, estuvo en el top 10. Yo tengo, por ejemplo, aquí en Irlanda tengo muchos amigos españoles y la verdad es que todos coinciden en el gusto por este género musical. Así que está permeando y aquí en Irlanda también está el reggaetón también está empezando a entrar a pesar de que el idioma español es de los menos hablados dentro de las lenguas extranjeras. El segundo idioma más hablado en Irlanda de lenguas extranjeras es el polaco y lo sigue el portugués porque hay mucho brasilero. Pero el español, de hecho, no está ni siquiera cuando uno va, por ejemplo, a presentar el examen de conducir, por ejemplo. Hay una lista de idiomas en la que lo puede presentar y el español no está en la lista, mientras que el Eso, polaco y el brasilero sí. Pero el reggaetón ya está sonando en algunas emisoras, muy eventualmente, pero lo está haciendo. Y aclaro que no me gusta el reggaetón, no tengo nada en contra del reggaetón, pero pues defender las letras del reggaetón en cuanto al debate de la hipersexualización sería pues un despropósito total. ¿Cómo está afectando la idiotización a las distintas generaciones, no solo a los jóvenes? Un tema que también lo trata mucho Agustín dentro de su libro. Según tu percepción, Miguel Ángel, quisiera que empecemos a contrastar el libro ya en esta recta final con el momento actual que estamos viviendo en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. Digamos que aquí en Irlanda el libro todavía no hay una crisis política como la que sí tenemos en los países latinoamericanos. espérame, dame 30 segundos, yo pienso el argumento. No, voy a decir algo que para los seguidores del AG puede ser disruptivo y les puede dar piquiña. Cuando uno lee un texto cualquiera, y sobre todo para quienes vivimos de leer y para leer, y cuando uno estudia literatura, pues a uno le enseñan a pensar el libro desde el lector, es decir, el escritor, ¿en qué lector estaba pensando cuando escribió ese libro? Eh, y yo me atrevo a decir que Agustín escribe ese libro pensando en lectores de izquierda. Y aquí hay una paradoja muy brava, porque lo que está viendo diciendo de la izquierda, miren, ustedes la están embarrando, ¿sí? La derecha sabe que la están embarrando, ¿sí? O sea, la derecha no necesita que le digan, que le hablen a favor del aborto, ni en contra del aborto, ni porque son así, ¿cierto? Él lo que hace es decirle a los jóvenes, miren lo que está pasando. Y hay que pensar en algo y es, Hernán, no te lo dicen los medios, no te lo dicen las estadísticas oficiales. ¿Por qué los jóvenes en los últimos años se están pasando para la derecha? ¿Sí? Porque cada vez hay más movimientos de jóvenes de derecha.
porque cada vez hay más, hay más jóvenes que entran a militar en partidos de derecha, por una razón muy sencilla, porque el progresismo lo que hace es conflictuar el pasado, y si tú conflictúas el pasado, estás conflictuando la identidad nacional, social, personal y emocional de la persona. Entonces es cuando un muchacho a los 8 o 9 años en el colegio le están diciendo que si a él le da la gana al otro día de levantarse sintiéndose mujer, eso es válido. Cuando no ha construido un criterio emocional, una madurez sexual, una madurez social, para que a los 18, a los 21 años, realmente él sepa si se siente o no se siente mujer, ¿sí? Si su feminidad o no feminidad prevalece sobre su masculinidad. Entonces, cuando en el currículo escolar eh, se intenta romper con la tradición del pasado, pues se está rompiendo con la identidad. La prueba de ello es que los movimientos progresistas populares plantean que una manera de reivindicar la historia es tumbando estatuas de próceres españoles. Entonces, van a Cali, tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar, y tumbando la estatua de Sebastián de Belalcázar, ellos creen que ya resolvieron un problema histórico. Y alguien alguna vez les dijo, déjenla de Belalcázar, porque indiscutiblemente somos herencia española, y pongan al lado la de un líder indígena, las dos estatuas, ¿sí? Y que cuando la gente venga vea al español que conquistó y al indígena conquistado, y tenga una percepción abierta del proceso, ¿cierto? Y al lado póngale pues una estatua de un negro si quiere, o de una negra, ¿sí? Y empecemos a hacer una historia más plural. Pero entonces lo que yo hago es tumbo la estatua, mm, daño un patrimonio cultural, una obra de arte, pero no resuelvo el problema de fondo. Otra forma, por ejemplo, es el tema del lenguaje inclusivo, que a Agustín Laje le da muy duro tanto en Batalla Cultural como en Generación Idiota, y es creer que si yo cambio la A por la E, entonces ya inmediatamente estoy cambiando la realidad. Agustín Laje lo llama una suerte de realismo mágico, ¿sí? Incluso superior al de García Márquez. Entonces yo ya me siento incluido cuando me dicen amigue, ¿sí? Pero el mundo afuera sigue siendo duro y difícil para ese amigue, pero si me dices amigue ya ha cambiado absolutamente todo en mi vida. ¿Sí? O cuando te exigen hablar el lenguaje inclusivo y te dicen, por ejemplo, en un curso de género, que ser heterosexual es un privilegio. Y tú intentas buscar, y yo me puse a pensar, si yo por ser heterosexual me han dado trabajo por el solo hecho de ser heterosexual, o nací con una cuenta de ahorros abultada por el solo hecho de ser heterosexual, o incluso si yo fuera a pedir trabajo como analista político en un canal nacional por ser heterosexual, me darían el trabajo, cuando lo que prevalece hoy en los medios de comunicación es precisamente el transgenerismo, el binarismo de género, y son los que están tomándose los medios de comunicación y la televisión, ¿sí? Voy a decir algo que puede ser muy ofensivo para Colombia, pero quizás Brigitte Baptiste no sería Brigitte Baptiste si no se vistiera de mujer, ¿sí? Si se hubiera quedado como el gran científico biologicista que es, que además es muy bueno en su área, hubiera pasado inadvertido, pero empieza a ser famoso no por lo que sabe, sino por lo que aparenta ser, ¿sí? Y ahí es donde está la fisura ideológica. Uso el ejemplo de Brigitte Baptiste como hubiera podido usar el de cualquier otro, porque es un referente intelectual en Colombia. Entonces, esa ruptura con la identidad, esa ruptura con el pasado, ¿sí? Está generando que cuando el joven intenta asirse a algo, no lo encuentra y se va para la derecha, porque los partidos de derecha le están diciendo, aquí hay identidad, aquí hay un pasado del que usted se puede asir, y aquí hay una manera de entender su destino y su devenir. Y eso no lo está ofreciendo el progresismo, porque está rompiendo con todo eso. Entonces, el progresismo está desconociendo las canas y las cabezas blancas por privilegiar una cultura política y social del acné, para que me entiendan con más claridad los que están siguiendo la. Tenemos una audiencia muy activa el día de hoy, Miguel Ángel, 4100 likes aquí por TikTok
Y en YouTube también tenemos a personas comentando, Catalina Ballesteros, Ballesta, perdón, Candy Craquita, Lucelena Huitrago, María Paz Villegas, Felipe García. Bueno, tenemos muy activos. Por aquí nos dice muy buen invitado, faltó un vino. Así es, Gladysita. Eso, yo aquí tengo el agüita como siempre. Pero bueno, aquí seguimos. Miguel Ángel, muy interesante eso que mencionas y lo quiero conectar. Claro que quiero agregar algo y es que con respecto a esa reflexión, yo por ejemplo hoy lo hablaba con un periodista y es que lo que yo he podido, a la conclusión que yo he podido llegar es que la derecha tradicional, como la hemos conocido siempre, se equivocó y por eso vimos que sin ir muy lejos, casi que Latinoamérica en su totalidad giró a la izquierda. Lo mismo pasó en algunos países europeos, España, por ejemplo, con Pedro Sánchez en la izquierda. Y esa equivocación de la derecha y el hecho de que la gente dejara de creer en la derecha obligó a que naciera lo que Agustín Laje y Javier Milei y otros líderes hoy de derecha denominaron la nueva derecha. Entonces, la derecha está montada en un bus de una nueva ola, de una nueva derecha, en la que precisamente están recibiendo, como usted dice, a todo el que quiera llegar a sumar a ese proyecto, ¿cierto? Mientras que yo lo que veo es que tenemos una izquierda que sigue siendo la misma izquierda de siempre, que conflictúa el pasado, como usted muy bien lo dice, y que sigue manejando las mismas políticas económicas y laborales que tuvieron vigencia quizá en los años 60, quizá en los años 70, pero que para el contexto que hoy vivimos ya puede que no sean vigentes, ¿cierto? Y es una izquierda que sumado a eso no acepta la crítica, pero tampoco tiene autocrítica. Entonces, mientras hay una nueva derecha que está naciendo y que está ganando mucho adepto, hay una izquierda que se niega a formar una nueva izquierda. Y ahí es donde yo concluyo que por eso es que el mundo está volviendo a girar a la derecha, porque es que el resultado en Chile, el resultado en Italia, el resultado en España, en Polonia, en Hungría, no son coincidencias, no son casualidades. Todo parece indicar que Argentina va para allá, parece indicar todo que Bukele va a ganar la reelección. Y bueno, ya veremos qué pasa en octubre con las elecciones locales, pero si tomamos como referencia las encuestas de hoy, a Petro le va a ir, a Petro no tanto a Petro, pero sí a la izquierda, le va a ir muy mal en octubre. Pero consideraría yo que es porque no veo que haya un movimiento de nueva izquierda que precisamente repare los errores de la izquierda tradicional, cosa que sí se ve a la derecha. ¿Qué piensa usted de eso, de ese argumento? Indiscutiblemente, Hernán, hay un giro hacia la derecha. No sé si la derecha está en lo cierto o no. Hay una nueva ola de derecha. Yo no me quiero comprometer con la derecha como militante, ni con la izquierda como militante. La ventaja que tengo y que siempre he tenido es que incluso aunque voté por un gobierno de izquierda, mm, lo dije ayer, a mí el que me volvió derecha fue Petro. Ni siquiera Uribe y los demás presidentes, sino Petro, porque pues uno vota, digamos, por la izquierda, porque la izquierda siempre fue muy audaz y muy asertiva en la crítica que le hacía a los malos manejos de los gobiernos de derecha, que han sido nefastos, ¿cierto? Y aquí es donde hay que hacerle una crítica a Agustín Laje, y es que por muy buen argumentador que seas, a veces su postura política se desdibuja cuando apoya irrestrictamente a Bolsonaro o a Trump, ¿sí? Entonces uno no está del todo suscrito a su pensamiento. Hola, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, ¿Sí? te escucho, se te escucha muy Uno no bien. está del todo suscrito a su pensamiento político cuando apuntala a defender a capa y espada a Bolsonaro o a Trump, pero en lo esencial sí. ¿Y por qué decía que Petro me está volviendo de derecha? Porque por la izquierda votó mucha gente de derecha con una expectativa muy alta de cambio y entonces esa expectativa no se está dando.
Lo que acaba de ocurrir en Palacio esta semana es absolutamente truculento, digno de una novela policíaca negra, de CSI o de Unidad de Víctimas Especiales o El Mentalista, para los que siguen estas series, pues porque la jefe de Palacio, la segunda al mando de Petro, pues se ve implicada en un caso de chuzadas y de manejo en efectivo de dinero a través de tulas que deja muy mal parada la postura ética de la izquierda. Y el presidente le coge eso al presidente en un congreso de presidentes latinoamericanos en Brasil y pues se arma, digamos, hay una gran conspiración y es el producto, Hernán, de pactar con bandidos como Benedetti y su combo. Entonces uno dice, ah, esas fisuras ideológicas eh, hacen que uno empiece a tomar distancia del gobierno a un costo muy alto, claro, pero pues a mí el costo me interesa, a mí el costo no me asusta realmente. De acuerdo, de acuerdo. A mí también Petro me radicalizó. Yo creo que los que me siguen desde hace mucho, yo nunca he sido de izquierda y mucho menos de una extrema izquierda, pero sí estuve mucho tiempo en el centro, y precisamente a mí Petro me radicalizó exactamente por lo mismo, porque se desdibuja por completo su discurso. Yo desde que él empezó a coger fuerza, pues me empecé a alejar. Yo creo que tú fuiste hemos tenido una amistad ya de varios años y conociste la manera como me fui alegando y hoy estoy radicalizado en la derecha, no militante, porque no, yo en ese sentido sí trato siempre de mantener una postura muy similar a la que tenía Hannah Arendt y es que no militaba porque la militancia quita independencia. Entonces, pues si yo el día de mañana tengo que hacer un video en contra de el representante de la extrema derecha, pues ahí voy a estar haciéndolo, ¿cierto? Porque cuando uno se ubica en una orilla o en la otra, se ubicas por ideologías, por ideas, por líneas de pensamiento y no por apellidos. De manera que, Digamos, digamos, ese es el error que uno le puede endilgar al AGE, que eh, detrás de una excelente argumentación en el libro, filosófica, política, con datos tan, eh, viene un Agustín totalmente radicalizado defendiendo líderes de derecha indefendibles y posturas y decisiones indefendibles y uno dice, bien, listo, bacano que seas de derecha, chévere, pero también digamos dónde queda el equilibrio de la moderación, pero incluso uno también dice, bueno, ese no es el interés de él es de derecha y defiende la derecha con todo y como los de extrema izquierda justifican lo de Petro, ¿cierto? Entonces, hoy la extrema izquierda está diciendo, no, es que lo de Laura Sarabia es un montaje de la derecha y a la niñera la infiltraron allá, es igual, ¿sí? O sea, ¿cuál es el laje de izquierda para agarrarnos de las mechas, ¿cierto? En este tipo de debates no hay un laje de izquierda porque no ha surgido. Y el problema es que la izquierda hoy no lee, de acuerdo, no se de ilustra, no acuerdo. se educa. Hay algunos como, se me escapa ahorita el nombre de este Brasil, de Brasil, portugués que participó en los Boaventura de Sousa, por ejemplo. Yo podría decir que Ujú. es un pensador de izquierda muy interesante, quizá del tamaño del Aje un poquito más grande Y que él. Hernán, disculpe que meta la cucharada ahí nuevamente y te interrumpa por segunda vez. Boaventura de Sousa es víctima de la propia izquierda. Por lo mismo que dices, porque la izquierda no lee. Él es de izquierda, es víctima de la izquierda, por lo mismo, porque la izquierda no lee y lo que tiende es a cancelar. Pero creería yo, no sé si estás conmigo, él podría ser uno de esos de izquierda que uno podría comparar con Laje, igual que se me escapa el argentino Rousseff. Ujú. No sé si es Rousseff. Ya lo voy a buscar aquí para no ir a cometer una imprecisión. Creería yo El, también que él es otro de los que podríamos poner al nivel de Laje. el caso Eh, de Boaventura de Sousa, que es el mismo caso de Víctor de Currea Lugo o el mismo caso de Fabián Zanabria, tres académicos respetados de izquierda, eh,
es un caso, son tres casos ejemplarizantes sobre cómo la izquierda misma es víctima de su propia medicina, porque resulta que ahorita hay una patente de corso de que cualquier mujer en el feminismo acusa a un académico de cualquier cosa sin tener lo que probar y sin pruebas, sin debido proceso, contra la presunción de inocencia y todo, estos académicos terminan siendo fustigados, perseguidos y cancelados en su vida académica y no hay un debido proceso jurídico porque no reposan las denuncias en los juzgados y en las instancias judiciales donde deben reposar. Lo que hay es una destrucción total de la honorabilidad y del buen nombre de una gente con la que uno posible no esté de acuerdo del todo, pero que han hecho un ejercicio académico respetable y tienen una trayectoria que se han ganado a pulso. Entonces, ¿dónde está esa ecuanimidad de la que ellos hablan? ¿Sí? Eh, si fuera una profesora de izquierda acusada de acoso a jóvenes hombres, habría la misma indignación, ¿sí? O esos casos realmente están llegando a los medios. ¿Mm? Esa es una pregunta que quiero dejar lanzada así y sé que los de izquierda que estén metidos en esto y que de pronto sean amigos míos me van a terminar oyendo de aquí en adelante, pero este es un espacio en el que yo puedo decir lo que pienso realmente. Sí, 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 de acuerdo. Eso de hecho lo he hablado yo mucho entre cobijas con mi esposa y es que es esa doble moral que vemos, inclusive en la militancia, en esa militancia feminista y se da la sororidad, como la llaman ellas, no se da ni siquiera entre ellas. Lo vemos, por ejemplo, en Pereira, alguien que es muy criticada por eso es la representante de la Cámara, Carolina Giraldo, por ejemplo. Ella, algunas políticas de la región critican mucho de cómo ella, cuando tuvo la oportunidad de aspirar en su momento a la alcaldía y en otro momento a la Cámara, ella les hizo el juego para cancelarlas. Me reservo los nombres de las personas que me han hecho esa Claro. denuncia, pero son mujeres que me han dicho, no puede ser que ella ante los micrófonos que entre otras cosas ayer votó para que se hundiera, para que se archivara la ponencia de la reforma a la salud, es también una crítica que le están haciendo porque ella llegó a través de la coalición Polo Verdes. Todos sabemos que ella no es de izquierda, pero pues sí se filtró ahí entre la coalición de Polo Verdes. Pero bueno, eso es un paréntesis que no viene al caso, pero se da también la cancelación de mujer a mujer y vos lo decías ahorita como cualquier cosa que se haga, por ejemplo, hace unas semanas estaban defendiendo a María Fernanda Carrascal por varias imprecisiones que cometió, o a Susana Boreal, que también ha hecho algunas muy interesantes, pero hoy nadie dice nada frente a la ex niñera de Laura Sarabia. Y nadie dijo nada tampoco frente a la ex esposa o ex novia, no sé qué sería finalmente, de Nicolás Petro, ¿cierto? A ella sí la trataron de despechada, de bruja, de una cantidad de cosas y de sobrenombres que no viene al caso nombrar. Pero si continuamos precisamente con lo que dice Laje en su texto frente a cómo nos hemos ido victimizando y eso es lo que utilizamos para llegar a donde llegamos, también se da en el caso, por ejemplo, Polo Polo Francia Márquez. Cualquier cosa que se diga en contra de Francia Márquez es racismo, pero se le van encima a Polo Polo y eso sí no es racismo, ¿cierto? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, esa parte? Ese doble rasero, ¿cierto? Independientemente de los nombres, independientemente de lo que ellos representen para el pueblo colombiano, pero sí ese doble rasero que vale la pena analizar. Bueno, yo creo que frente a lo de Francia Márquez ya lo dejé claro al principio Sí, de la por eso hago la claridad de intervención. que no concentrarnos en El los tema, apellidos, el tema pero sí como, el tema con Miguel Polo Polo es muy sencillo. Miguel Polo Polo es un representante a la Cámara eh, afro, ¿sí? Mm, Por no llamarlo negro, porque la circunscripción es la circunscripción afro. Él se lanza a través de una circunscripción, un partido, no recuerdo el nombre, eh, siendo un afrocolombiano de derecha, claramente de derecha, está en su derecho, ¿cierto? Pues uno no puede pensar que porque hay una vicepresidente negra de izquierda, todos los negros inmediatamente son de izquierda, eso es absurdo.
El problema es que el partido político por el que se lanzó, o la circunscripción política por la que se lanzó Miguel Polo Polo, se declaró partido de gobierno dentro del estatuto de la oposición. Y las posturas que él ha defendido van en contra de la postura de su partido. Y por eso tiene un problema jurídico hoy, porque él no puede asumir posturas que no sean las de la oficialidad del partido. Entonces, hay una demanda contra él, no por ser negro ni por ser de derecha, sino porque sus posturas, sus votaciones en el Congreso no corresponden a la postura oficial de su partido y de su bancada. Esa es realmente el problema con Miguel Polo Polo. Y Miguel Polo Polo, que es muy astuto, que es muy audaz, ha utilizado ese argumento para victimizarse también, como decir, por ser un negro de derecha, entonces me critican porque todos los negros tienen que ser de izquierda según la lógica progresista. Entonces hay una victimización de lado y lado, una victimización de los negros de izquierda y una victimización de los negros de derecha, cuando el trasfondo es un trasfondo jurídico. Miguel Polo Polo tendría que votar en bancada así no le guste, o tiene una opción y es renuncia al partido, pídale aval a un partido de derecha y ya de manera cómoda y tranquila en un partido que esté en la oposición, pues vote en contra y asuma sus posturas en contra, ¿sí? Digamos, Hernán, también hay que entender, no sé si la circunscripción desde el principio era una circunscripción petrista y Miguel y se les filtró Polo Polo o si inicialmente era una circunscripción neutral y cuando vieron que ganó Petro se declaró de izquierda o se declaró pro gobierno y dejaron a Miguel Polo Polo desubicado en el espectro político. Y también pues se ha evidenciado que que Miguel Polo Polo desconoce procedimientos parlamentarios, desconoce maneras de hacer la política, le falta cancha y eso también ha hecho que él sea errático en muchas de sus posturas. Es un caso muy parecido al de Humberto de la Calle y el representante de Antioquia, que se me escapa el nombre ahorita, cuando llegaron por verde oxígeno, o me equivoco. Sí, el tema de verde oxígeno es que el partido no se declara en partido de gobierno y él quiere estar en la coalición Centro Esperanza. Bueno, ahí hay un problema. El problema es que con Humberto de la Calle, él es en esencia liberal, ¿sí? El mismo Partido Liberal le dio la espalda. En fin, de la Calle hoy es un líder político muy interesante en declive. De acuerdo. Muy bien, volvamos al libro porque nos salimos. Recuerden que estamos analizando con Miguel Ángel Rubio, escritor, docente y poeta. Estamos analizando La generación idiota, más que analizando, reseñando La generación idiota de Agustín Laje. Para los que han criticado el texto sin leerlo, pues aquí ya podrán tener más argumentos para criticarlo. Y para los que han tenido la curiosidad de si lo leen o no, pues aquí ya podrán también tomar la decisión. Miguel, ¿por qué piensas que estamos viviendo un momento transitario donde es difícil diferenciar a las generaciones? Él también menciona mucho el tema y creo que cuando lo entrevistan siempre aprovecha para hablar de ese momento transitario, en el que dice, por ejemplo, algo que ya mencionaste, y era que los adultos que nos quedamos en una generación adolescentrista en la que llegan a viejos y siguen siendo adolescentes. ¿Eso por qué se está dando? ¿Y cómo lo identificas en tus contextos laborales ya que trabajas en educación o con comunidad? Porque hay un traslape ideológico de la izquierda a lo emocional y a lo social y a lo conductual. Tú que haces, tú que estudias ciencias políticas y económicas y que te has autoeducado, eres un autodidacta en ese sentido. Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo. Lo estoy haciendo en audiolibro. Si pueden ingresar a mi canal de YouTube, hay una lista de reproducción que se llama precisamente Generación Idiota. Y van a ver cómo ya tenemos toda la introducción. Es un episodio como de 14 minutos. La verdad es que es muy corto, en el que van a poder escucharla para los que no, los que prefieren escuchar que leer.
Eh, y ahí voy a subir cada uno de los capítulos. La verdad es que el libro es relativamente corto, son 5 capítulos nada más. Así Buena que nota. los que prefieran escuchar en vez de leer, por supuesto que ahí van a tener acceso a todo el libro. Lo único es que les pido un poco de Eh, paciencia porque siempre toma tiempo grabarlo. Miguel, ahora hola, sí, Luis. puedes continuar. Te decía que había un traslape emocional, un traslape ideológico de la izquierda, de dejar el debate economicista duro con el que fueron exitosos en los años 50, 60, donde lograron ser una potencia que puso en jaque a los Estados Unidos desde Rusia y la Unión Soviética, incluso bajo la égida de Cuba, ¿sí? Pues el socialismo y la izquierda fue la contraparte durante muchos años en la llamada Guerra Fría del neoliberalismo y del capitalismo y del conservadurismo de línea dura. Eh, ese debate economicista empezó a generar resistencias en el resto del mundo por el fracaso en muchos países de ese modelo, la izquierda encuentra que además ha evolucionado el trabajo en el mundo, ya no se puede hablar de clase obrera ni proletaria porque no hay clase proletaria, eso no existe, y el que venga a hablarme aquí de que existe la clase proletaria se quedó leyendo textos de Galeano de manera melancólica y encuentra un caldo de cultivo muy interesante que es el feminismo y la comunidad LGBTIQ, y que son todos jóvenes, y los coge como punta de lanza de su ideología y empieza, y entonces ya no son socialistas ni comunistas, sino progresistas, ¿sí? Mira el traslape incluso en el mismo nombre. No somos de izquierda, o sea, no somos comunistas, no somos socialistas, sino que somos progresistas, ¿sí? Y ese progresismo no es más que cambiar el segmento de mercado político al que quieren llegar. Porque, pues, si tú vas a un congreso nacional de un partido de raigambre comunista, tú lo que ves es un politburó de viejitos y viejitas tomando decisiones y los jóvenes no encuentran interlocución ni espacio en los partidos de izquierda pura y dura. Entonces empiezan a crearse partidos supuestamente de izquierda donde prevalece, por ejemplo, tus preferencias sexuales frente a tus posturas políticas, ¿sí? Tu orientación sexual frente a tus posturas políticas. Y eso que estoy diciendo lo puedo demostrar con evidencia en Colombia, frente a un partido, que no voy a decir cuál es, pero pues porque no viene al caso, pero eso es lo que está pasando. Entonces, ese traslape hace que haya una transetariedad, porque digamos, es una complacencia emocional, ¿sí? Y esa complacencia emocional, pues a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta que digan, sí, claro, el Estado está en su derecho, le tiene que pagar a usted la vaginoplastia o eh, la hormonización para que usted se transforme su cuerpo, ¿sí? Ahora, Hernán, lo que no le dicen a los jóvenes y lo que no le dicen a los pelados es el magnífico negocio que están haciendo las grandes farmacéuticas con la hormonización y, lo que, y el magnífico negocio que están haciendo los médicos que hacen operación de reasignación de sexo. Es decir, se están tapando de plata, ¿sí? Con el progresismo. De Bien, acuerdo. se están tapando de plata con el animalismo cuando un perro hoy ya no puede comer lo que sobra en la casa porque tiene que comer cuido. Y hace 20, 30, 40 años los perros comían lo que sobraban en las casas, ¿sí? De Y hoy hecho, ya se... perdón, perdón, Sí, sí, dale, dale. perdón, hago un paréntesis súper corto. De hecho, me llamó mucho la atención. Yo en mis clases de inglés trato de enseñar inglés desde las noticias y la semana pasada me topé con un artículo en la BBC y es que una dama le pidió al Papa Francisco que si le podía dar la bendición a su hijo y el Papa dijo que sí, que claro, que por supuesto, cuando llegó ella con el hijo y era un perro. Y se ha sabido enfurecer el Papa e hizo una reflexión precisamente en Italia, porque la tasa de natalidad en Italia está en los índices más bajos de su historia, ¿cierto? Y, por ejemplo, el año pasado la cifra no la recuerdo exacta,
pero la diferencia era algo así como 350.000 nacimientos versus 680.000 decesos. Y él aprovechó para hacer una reflexión y le pidió a los italianos, venga, tengan hijos, porque es que en vez de tengan hijos, pero hijos, no perros que digan que son hijos, ¿cierto? La humanización que me recuerdas tú el tema de la humanización de los animales ahí con esa intervención. Qué pena, puedes continuar. No, gracias decirlo porque hay un capítulo largo de Agustín Laje que le dedica al animalismo, ¿sí? Esa hiperhumanización de los animales, los perros y de los gatos, tan propia de la gente del progresismo, es una renuncia a la complejidad de las relaciones humanas. ¿Sí? Las relaciones humanas son apasionantes es porque son complejas, es decir, amar a otro es muy complejo. Entonces, cuando tú eres capaz de amar y de interactuar con el otro, en esa complejidad, en esa intrincidad del pensamiento humano, pues estás siendo profundamente humano. Pero cuando tú pues le das cariño a un perro y el perro te mueve la cola, tú crees que eso es amor, pero pues ahí no hay una complejización de la relación, hay una relación de total codependencia del uno al otro. Esa renuncia a la complejidad humana, esa renuncia al sufrimiento, es lo que nos está convirtiendo en una generación transitaria donde es la renuncia al dolor y al sufrir que son necesarios en la vida, ¿verdad? Es decir, es necesario sufrir, es necesario tener dolor para entender muchas cosas de la vida, ¿sí? Es necesario comer M para entender muchas cosas de la vida. Pero cuando yo renuncio a eso y construyo una burbuja de idealización, pues ahí es donde la transitariedad es magnífica para el progresismo. De acuerdo. Para terminar, loco, el canal es @Hernán Opina, igual que el TikTok, ¿listo? Recuerden que me independicé mis redes sociales y pues ahora estoy en todas partes como Hernán Opina, en Instagram hernán.opina. Claro que el Instagram lo visito poco porque la cuenta principal es la de profesor. Miguel, para terminar la reseña del libro, pues para terminar las preguntas, tengo otras dos preguntas que se salen un poco del tema. Pero en el contexto de sexualidad, Agustín habla de un momento transexual. Profundicemos en esa idea. ¿Qué nos quedó de esa idea de la transexualidad de Agustín Laje? Muy compleja, mm, digamos, no tengo el libro a mano, por mis múltiples ocupaciones olvidé empacarlo. Eh, Eso responde a una idea de la deconstrucción de la masculinidad. Eh, la pretensión de un sector social de decirle al otro cómo tiene que comportarse como hombre o como mujer. Y la renuncia al sufrimiento, ¿sí? El desconocimiento de las realidades de los hombres y las mujeres en el mundo. La incapacidad también social que tenemos los hombres de tramitar nuestras emociones por un conservadurismo extremo. Entonces, sigue habiendo gente que sigue pensando que si ven un hombre llorando en público, ese hombre es débil, cuando Ujú. precisamente el acto de llorar es un acto de total fortaleza, ¿cierto? Ese tipo de cosas, el extremo de conservadurista se ataca con un extremo de liberalidad y es donde esos dos extremos se encuentran y chocan y generan un colapso social. Porque el conservadurista extremo no va a ceder y el progresista extremo no va a ceder y hay entonces en la mitad un sándwich de una generación joven y una infancia confundida porque no saben a cuál de los dos lados mirar. No hemos logrado encontrar el punto medio eh, de conciliación de esos dos extremos. Muy bien, Miguel Ángel. Tengo tres preguntas que pueden causar un poco de controversia en nosotros y en la audiencia. Puede que
nuestras formas de pensar ahí no puedan converger, pero me parecen muy importantes. Y la primera es que si crees que la educación sexual temprana está contribuyendo a la idiotización de las generaciones más jóvenes. Yo, por ejemplo, en medio de mi faceta, tengo un lado que es ultragodo todavía. Yo sí diría que sí, en ese sentido diría que sí y podría desarrollar mi idea, pero yo pues solo quiero dar mi opinión, pero quiero que tú desarrolles la idea tuya en calidad pues de exponente hoy. Es que no estamos dando una educación, el término es equivocado. No hay que hacer, no hay que educar para no hay que dar educación sexual, sino educación para la sexualidad, que son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, un error que uno le tiene que aducir y darle la autoría a los sectores más conservadores de la sociedad es que se nieguen a hablar de planificación familiar y de anticoncepción en los jóvenes de los colegios, ¿sí? Y que los gobiernos ultraconservadores o los gobiernos conservadores no faciliten el acceso en precios y dentro del POS a planes de planificación familiar, ¿sí? Ahí habría que hacer una disertación profunda sobre cómo eso dispara el aborto eh, en otras esferas de la sociedad. Pero eso es educación sexual. En la sexualidad hay que construir es lo sexual está íntimamente ligado a lo emocional, ¿sí? Y nosotros necesitamos una educación emocional, un currículo de educación emocional que construya una sexualidad fuerte en los hombres y en las mujeres que se están educando hoy en el mundo, ¿sí? Entonces, la educación sexual se restringe a mostrarle a un pelado cómo se pone un condón o a mostrarle a una chica cómo se pone un dispositivo intrauterino. Pare de contar, no hay una reflexión sobre eso, no hay una reflexión sobre el uso responsable, nada. Simplemente esto se usa así, esto se usa así y listo. Vayan a la guerra. Eso no es educación sexual. Para la sexualidad eso ni siquiera es educación sexual, eso es instrucción eh, sexual, ¿sí? Esto se usa así, eso se usa allá y listo. Salga al mundo con una ignorancia total sobre cómo construir una relación desde la sexualidad con el ser que amas, incluso si ese ser es del mismo sexo o no. Eh, tú lo sabes muy bien y conoces casos claramente de homosexuales que se oponen al lobby gay y a la comunidad LGBTIQ y uno dice, pero ¿por qué? Porque están haciendo las cosas mal. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, para los que no son de Colombia, nosotros en Colombia tenemos un gran escritor, un gran intelectual de derechas que es homosexual, Gustavo Álvarez Gardiazabal, por ejemplo, que le tira durísimo al progresismo. Y uno diría, ¿cómo hay un homosexual de derecha? Lo hay, existen, abiertamente homosexual, porque Gardiazabal nunca lo ha ocultado, ¿sí? Pero no Igual, se suscribe a esos activismos inútiles un poco. pasa lo mismo con el periodista que yo sé que no es de tus afectos, pero sí es de los míos, Felipe Zuleta. Es otro caso igual, él es homosexual y también le tira muy duro al progresismo. De hecho, en su podcast El Zuletazo. Ese sería otro caso, claro que no del nivel intelectual como Gardiazabal, pero sí No, es no otro creas, caso Felipe Zuleta es un intelectual interesante. Uno podrá no estar de homosexual. acuerdo con él, pero es un gran intelectual. Me parece un crítico muy interesante, sí, me parece un crítico de los que lo pone a uno a pensar también a veces en sus análisis, así como a todos a veces se nos van las luces, pero me parece que él tiene unas intervenciones muy interesantes. Eso último que mencionas en relación a la educación me lleva a la segunda pregunta que tengo y es, ¿el fenómeno de la generación idiota es un reflejo del fracaso de los sistemas educativos modernos? Por supuesto, ¿Piensas que sí? sí, claro. Sí, como decía el exministro Lara Bonilla, las pruebas son fehacientes, pues la incapacidad de relacionarnos entre nosotros, sí, pues es evidente. Mm, Los profesores cada vez más quieren ser amigos de los estudiantes y no profesores de sus estudiantes. Eh, Voy a decir algo
complicado. Un estudiante y un profesor no pueden atravesar el límite de la amistad, porque esa relación se problematiza para mal. Si yo como estudiante accedo a que, a que mi profesor me cite en su casa, estoy pasando un límite muy delicado. El profesor debe atenderme en su cubículo asignado por la institución para resolver las dudas del estudiante. Y la relación es estudiante-profesor. La única relación que funciona fuera de las aulas entre estudiante y profesor es la de Merlí, que es una serie ficcional española. De resto, no funciona en la práctica. Bien, eh, ahí es donde uno dice dónde se están poniendo los límites de la autoridad. El problema, Hernán, es que los profesores hoy no tenemos autoridad en las aulas. Ninguna. Por ahí hay una pedagoga sueca contemporánea muy oculta, muy atacada, muy invisibilizada, que habla de que los profesores deben volver a recuperar la autoridad en las aulas, precisamente para recuperar la calidad educativa y la atención de los estudiantes. Cuando a nosotros nos desautorizan las leyes o nos desautorizan los mismos coordinadores de los colegios públicos porque no podemos ser severos en la contención de un mal comportamiento de un estudiante, pues estamos generando una generación de cristal frágil y que no se, Agustín Laje lo pone allí. 2 más 2 es 4, pero para ese niño es 5 y entonces hay que decirle que es 5 porque si no el niño se frustra. 2 más 2 es 4 aquí y en Japón. ¿Sí? Si el niño quiere decir 5, pues está equivocado y hay que demostrarle que está equivocado y hacerle ver que está equivocado. Eso es hacia la educación, va hacia el hecho de le tenemos un terror y un miedo a equivocarnos impresionante. ¿Sí? Yo sí recuerdo que a uno lo estimulaban el error. Bueno, la embarró mi hijo, vuelva y haga la multiplicación las veces que tenga que hacerla, hasta que la haga bien, ¿sí? De acuerdo. O escriba bien la palabra hasta que la escriba con Z, ¿cierto? No, hoy hay un error, un temor al corregir, porque corregir hace que el niño llore, que el niño sufra, que el niño sienta dolor. Es necesario eso. Vuelvo al dicho, renunciamos al sufrimiento y renunciamos a la contingencia. De acuerdo. Muy bien, estamos reseñando el libro Generación Idiota de Agustín Laje. Es un libro que además estamos también produciendo como audiolibro para mi canal de YouTube, de manera que están cordialmente invitados a escucharlo. Y bueno, los que no habían tenido la oportunidad de conocer sobre el texto, aquí estamos con Miguel Ángel Rubio, también para que sigan su perfil aquí en TikTok. Él es nuevo en TikTok, así que está creciendo. Todos cuando empezamos es muy difícil crecer, es muy difícil entender cómo funciona este mundo de TikTok y de las redes sociales, así que si le podemos ayudar con un follow y con un like, sería muy, muy bueno. Ahorita que hablabas de que mencionan ahí a FECODE, pues cuando hablabas precisamente de que uno asistía a las reuniones de partidos de izquierda y encontraba era, pues, adultos mayores casi que mirando cómo se benefician y cómo garantizan sus intereses propios, pues para la muestra un botón el espectáculo que vimos esta semana entre William Belandia y el otro profesor de FECODE, que se me escapa ahorita el apellido. Ese es tal cual, es una de las razones por las que yo me volví muy crítico de FECODE y es porque los mismos directivos llevan allí enquistados en los cargos, en las directivas precisamente, porque salen del aula, siguen recibiendo el mismo salario, en teoría no están enseñando, están en una comisión sindical y allí la reelección parece que fuera de por vida, ¿cierto? Y no hay quien los mueva de ahí. El que logra coronarse una dirección sindical, no hay quien la mueva de ahí. De manera que es muy, muy tenaz con todo lo que se mueve allí. La última pregunta que La tengo, oligarquía del Overo, como la llamó un expresidente. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, tal cual. La última pregunta que tenía por aquí dentro de las controvertidas es si considera usted que la normalización de la identidad transgénero y la fluidez de género contribuyen a la confusión generacional que hoy vivimos. Esa confusión precisamente que ya abordamos del momento transetario. Sí, claro. Lo dije al principio con el ejemplo del emperador Heliogábalo.
Bien, Eh, digamos, ¿qué prevalece más en muchos de los personajes? Eh, eh, por ejemplo, sin ningún tipo, Hernán, de prueba y evidencia científica, hoy se habla aproximadamente de 230 géneros sexuales. O sea, alguien levantó la piedra y se encontró 230, ¿sí? ¿Basado en qué evidencia científica, en qué estudio científico, en qué investigación? ¿Sí? No, hay 230 porque hoy soy no binario, entonces no me puedes definir como hombre o como mujer, pero pues nací biológicamente mujer, es decir, es tan confuso que todos los días salen géneros distintos y no son capaces de ponerse de acuerdo en verdaderamente qué carajo son, ¿sí? Porque ni siquiera son homosexuales, es decir, el homosexual o le gusta, o es una mujer que le gustan las mujeres o es un hombre que le gustan los hombres, ¿sí? Y ya. Y digamos, el transgenerismo, mm, que es válido hasta cierto punto. Ahora, ¿dónde está escalando esto? Por ejemplo, el tema de los transedad. Entonces, un hombre mayor de 50 años se autopercibe niña de 6 años y juega con niños de 6 años. ¿Qué se esconde detrás de eso? Le dejo la duda a los que nos siguen y a ti, pues, por supuesto, se esconde una intención clara de pedofilia y de pederastia de parte de esa persona. Ese señor, esa persona debería tener un tratamiento psiquiátrico urgente porque está poniendo en riesgo la integridad sexual de los niños. No, es un suceso espectacularizante en redes sociales, lo sacan en todos los medios, en todas las revistas y uno hasta diría, hombre, qué buen performance, ¿sí? Pero en el fondo, ¿qué está escondiendo eso? Bien, eh, yo lo quiero dejar hasta ahí porque es que Tema de muy cuando álgido. acá de cuando acá uno puede por ejemplo, los transespecies, de cuando acá uno puede percibirse perro o gato o lora o guacamaya, ¿cierto? Entonces yo mañana me despierto, Hernán, me despierto mañana aquí en la pía para salir a mi estrato y digo, hoy amanecí noruego. Y entonces me voy para la embajada de Noruega y le digo al embajador que me tiene que dar mi nacionalidad noruega porque yo me autopercibo noruego y si no lo haces noruegofóbico. Hombre, el embajador de Noruega me va a despachar con una patada en el trasero diciendo deje de hablar pendejadas, porque no podemos hacer lo mismo con quienes de un momento a otro ¡pum! Se autoperciben una cosa. Pues hermano, Así es como una suerte de pensamiento mágico. pudo Carlos Maya darle aval a Liberland, no van a poder darle a usted nacionalidad noruega. Eso, ahí poniéndole un poco de humor a la cosa. Sí, no, en ese sentido yo creo que coincidimos. Para mí también es un tema muy complejo y nos pone a reflexionar bastante, pero además es un tema del que no se puede hablar. Seguramente, si hay alguien, este perfil por aquí me decían que porque aparecen dos, a mí me aparecen 12. Recordemos que logran adulterar las cuentas, por aquí que me preguntaban, así que no sabría responder a eso, pero bueno, tenemos 10.100 likes y las personas han estado muy activas. Así yo creo que hoy no han podido con el objetivo, porque es que hablando de eso, la cancelación, Miguel, aquí cada rato le tumban a uno los lives. Y bueno, las bodegas en TikTok, las bodegas son muy poderosas. Yo recuerdo que alguna vez yo leí que la derecha se había tomado TikTok y no, la verdad es que esto aquí está muy parejo. Y se meten a los lives y empiezan a comentar y bueno, hay una cantidad de cosas. Y ya por último, Miguel, ya está así un poco de humor. ¿Crees que la generación idiota sería más inteligente si usara menos emoticones en sus mensajes de texto? Para una persona como yo que escribe y que lee y que le encantan los libros mamotretudos, pues es muy complicado contestarte esa pregunta. Yo creo que lo que hicimos no fue evolucionar, sino volver, por ejemplo, a los jeroglíficos egipcios, que eran a través de imágenes secuenciales que contaban una historia. Bien, no, a mí eso lo que me parece es que no, del mismo modo que el lenguaje inclusivo no,
no está ahorrando expresión, no, confunde, a mí a veces me llegan emoticones que no entiendo, y no soy una persona mayor, pues estoy cercano a los 40, pero tampoco me considero un uga uga frente a eso, pero realmente no logro entender por qué la preeminencia de eso, realmente me tiene sin cuidado, digamos, no tengo una reflexión frente a eso porque no lo uso y procuro no usarlos y ser muy preciso en términos de palabras, porque además soy un amante del español y sus posibilidades. Entonces creo que ponerle cuidado a eso es un poco insulso, de algún modo. Yo sí, en algún momento leí un artículo en el que lo estaban considerando idioma, pero era un idioma, yo aproveché mucho en su momento para la cátedra que tenían en ese entonces, aproveché para hablar sobre la inclusión, porque era un idioma que claramente estaba excluyendo a personas adultas de cierta edad. Esto, pues te estoy hablando de 2012, 2013, cuando el WhatsApp apenas estaba entrando. Entonces, pues obviamente estaba excluyendo a esas personas que no utilizaban estos emojis. Muy bien, Miguel Ángel, hemos llegado al fin de este ¿Qué leer? Para los que no saben, ¿Qué leer? Es un espacio en el que reseñamos libros. Miguel Ángel ha estado con nosotros en varias ocasiones. El último que habíamos hecho creo que fue El infinito en el Junco, si El no me infinito en falla un la junco de memoria. de Irene Montero. Y Sí, ese Irene sí me cae bien. creo que ese fue el último que habíamos hecho. En mis otros canales, ya desde que me independicé, pues este es el primer que leer que hacemos en este canal. Considero que tuvo unos resultados muy buenos, 11.500 likes, sí, likes por TikTok y por YouTube, pues hemos tenido todo el tiempo más de 10 15 en promedio personas viéndolo. Para hacer un canal tan nuevo, la verdad es que es una cantidad muy importante. Por aquí tenemos un comentario, Wilson Mortigo. Uno de los problemas es que tanto los papás como los profesores han confundido su verdadero rol y no ponen reglas ni disciplina, buscan igualarse al joven y ser su amigo y así se pierde el norte. Es algo muy parecido a lo que nos estaba diciendo Miguel. Y el respeto se ha perdido en todos los ámbitos, se debe volver a educar con valores. En valores, perdón, nos dice Gladys Tolosa también por YouTube. Para terminar, Miguel Ángel, la última reflexión referente a este tema de la generación idiota de Agustín Laje. Y aquí quisiera pues hacer mención a lo que hice antes y es a la nueva derecha. Javier Milei, Bukele, bueno, todos estos políticos que están emergiendo. Bukele, pues que ya emergió, pero parece que se va a quedar ahí otro poquito. Eh, ¿Cuál es el futuro que usted ve, que usted está leyendo para Colombia en las próximas elecciones de octubre y las posibilidades para 2026? Usted que tiene de pronto una visión más clara que yo una vez que está allá y que seguramente es más ponderado que yo para hacer estas lecturas. Pues Hernán, yo me vengo preguntando lo mismo desde hace algún tiempo. No avisoro un liderazgo claro en ninguno de los dos sectores. La derecha colombiana no tiene un líder eh, a- a- eh, avasallador y la izquierda tampoco lo tiene. Y en ese sentido es el caldo de cultivo para que emerjan la palestra política cuanto Orate quisiera lanzarse. Por ejemplo, mira la noticia que salió ayer antier, la inhabilidad a Rodolfo Hernández por 14 años. Cuando se levante la inhabilidad va a ser un viejo nonagenario de 92 que lo único que va a poder aspirar será a no morirse al otro día, ¿cierto? Pues en ese tipo de cosas son la política en Colombia. Entonces, no se avisora en el panorama un sucesor claro del legado de Petro, ni se avisora un líder político de derecha que sea capaz de oponerse al legado de Petro. Entonces, cualquier cosa puede pasar en esos 3 años y medio que le faltan al gobierno de Gustavo Petro. Fue un gobierno que arrancó mal, con escándalos, con investigaciones, con muchas resistencias que no supo conjurar. Y si el presidente termina el mandato, lo va a terminar más porque en Colombia hay una tradición por respeto a la democracia y a la elección del voto popular que por realmente tener una habilidad política.
Y yo creo que la derecha colombiana va a respetar hasta el último minuto la presidencia de Gustavo Petro con una oposición férrea, agresiva y acérrima, porque jugar a dar golpe de Estado o jugar a desestabilizarlo no es conveniente, y a la derecha le conviene más jugar y ganar en democracia que en acciones de facto. Sin embargo, no veo a quién, o sea, quién es el que va a salir a la palestra a dar el debate. Seguramente surgirá, pero hoy no lo veo en el panorama. Muy bien, Miguel Ángel. Y ya para despedirnos, me causa mucho interés el tema del golpe blando. Tengo que confesar que me ha llevado a consultar un poco al autor, que esto nace en los años, por allá en los años 80. Y lo que se dice del golpe blando, en otras palabras, es que se hace tratando de desestabilizar el gobierno a través del control político. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención y me parece bastante curioso? Y es que tenemos una izquierda que hoy está en el poder, pero antes desde la oposición precisamente lo que buscaba era desestabilizar a los gobiernos desde el control político. Y en ese momento eso lo llamaban oposición. Pero ahora se hace exactamente lo mismo y lo están llamando golpe blando. ¿Qué opina usted del famoso golpe blando que dicen ya varios de izquierda hoy que se está enquistando hacia ellos? No tengo conocimiento profundo de ese concepto, pero te lo voy a decir así. Hay un ejemplo muy claro. La derecha ganó en España en democracia. Es decir, el Partido Popular en franca lid electoral le ganó al Partido Socialista las elecciones, al punto de que obliga a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones. Eso quiere decir que hay un juego por la democracia también de parte de las derechas, y eso es saludable, Hernán. O sea, que un país pueda pasar de la izquierda a la derecha desde el punto de vista democrático es muy saludable para la política y para la democracia. Esperemos que eso no escale a posturas extremadamente radicales ni de un bando ni del otro. Es lo que te podría decir. La teoría del golpe blando no la tengo en mi cabeza, no he leído nada al respecto, y me disculpo contigo y con los que No, están no, siguiendo no. no poder responder, pues porque no tengo conocimiento profundo y sería deshonestidad intelectual decir alguna cosa al respecto. De ninguna manera. Déjame, yo miro si por aquí yo lo tenía, algunos apuntes que tenía. Aquí lo tengo, la definición. Mira, se denomina golpe de estado blando, suave, golpe encubierto, golpe no tradicional, al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. Esto nace pues del politólogo Jen Sharp, perdón, y se puso, digamos que en contexto en los años 90, finalizando los 80, pero en la práctica lo que se sostiene que es el golpe blando es que se empiezan a hacer denuncias, se empieza a hacer control, se empiezan a destituir funcionarios, pero pues por las vías democráticas como lo permite la Constitución y la ley, y así es que se debilita el gobierno hasta el punto que se le termina haciendo un golpe por la vía institucional, pero pues todo legal, ¿cierto? Nada contrario a lo que se está haciendo y a lo que se le hizo también a Iván Duque y a lo que se le hace a todos los presidentes, precisamente ejerciendo esa función del Congreso de la República del control político. Entonces, a mí lo que me llama muy curioso es que si tenemos en cuenta, si profundizamos en el concepto, precisamente podríamos concluir que a Iván Duque se le hizo un golpe de estado blando. Entonces, si quisiéramos verlo así, si quisiéramos así leerlo. Y volviendo al tema de cómo está funcionando la izquierda, me llama mucho la curiosidad que lo que ellos hicieron fue control político y fue oposición, pero cuando a ellos se los están haciendo, entonces ahora sí es un golpe de estado blando. Me parece que no es ético, pero quería escuchar tu postura frente al tema. Sí, no, déjame, en la próxima yo profundizo el tema y te opino, haciendo la salvedad a los amables seguidores que yo no soy politólogo. Claro que sí, perfecto. Yo tampoco, todavía no, me faltan 3 semestres, ya casi. Ya Ya casi. casi, pero me falta construir prontuario.
Bueno, Miguel Ángel, de nuevo, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí. Cerramos muy bien. Espero desde el corazón que hayas crecido en seguidores para que la próxima vez sea con cámara. El teórico que te quería mencionar por allá cuando estábamos hablando de los lajes de izquierda era Enrique Dussel, que aquí lo encontré, el autor de la descolonización cultural. No sé si lo tienes referenciado, supongo que sí. Sí, sí, ya. Eh, Sí, sí, sí. no me cabe la menor duda que es argentino y me parece que él podría entrar ahí dentro de los del combo de Boaventura de Sousa. Así que bueno, muchas gracias. Cerramos, como te digo, con 13.100 likes aquí en TikTok. Buena asistencia, buenos comentarios, muy agradecidos como siempre con la audiencia y también una audiencia muy activa por YouTube. Así que, como siempre, muchas gracias y nos vemos en los siguientes videos. Miguel Ángel, nos seguimos hablando para un próximo espacio como este, sin duda. Claro que sí, un abrazo, ¿Listo? Hernán. Muchas gracias siempre por propiciar estos espacios de diálogo y pues ya cada vez se están acortando las distancias ideológicas entre vos y yo, cada vez encontramos más coincidencias y realmente a mí lo que me gusta es hablar de libros y de literatura, así que estos temas, uno se mete a leer a Agustín Laje, pero porque también de algún modo le apasiona la política, pero son temas un poco ladrilludos. Así que los amables oyentes me perdonarán las imprecisiones y de pronto algunas errores que haya tenido, pero lo que decimos fue hablar desde una lectura muy libre y desprevenida de un gran libro que recomiendo que se vayan y se lean. Muchas gracias siempre. Muchas gracias a ti. Generación de Idiota, aquí lo tenemos. Generación Idiota, perdón, aquí lo tenemos. Y claro que sí, Miguel Ángel, sería muy bueno un segundo o un próximo que leer. Ojalá te recomiendo, no sé si ya lo leíste, supongo que sí, El Delfín de Álvaro Salón Becerra, que es un texto muy político, además inspirado en la historia de la vida real. No lo he confirmado porque no he podido asegurarlo, pero hasta donde entiendo es la historia de la presidencia de Alfonso López. Así que si no lo tienes referenciado, pues te lo puedo compartir y programamos un que leer más adelante cuando estemos listos, si te parece. Perfecto, dale, vale, vale. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a Dale todos un y nos abrazo. vemos entonces en la Saludos. próxima. Chao, chao.